todos. Vamos a continuar con los seminarios virtuales aquí en el Centro de Geociencias. El primero que tenemos de este semestre es por parte de Félix Rodrigo Rodríguez Cardoso. Él es estudiante, él es candidato a doctor en Ciencias de la Tierra por la UNAM, donde su trabajo de tesis se refiere a la tectónica activa en Islandia a partir de un estudio de fuente sísmica y tectónica y volcánica. Él es licenciado en Ingeniería Física por la Universidad de Cauca, en Colombia, y es maestro en Ciencia de la Tierra también por la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos presenta Historia del colapso de la caldera Bardarbunga, no sé si lo dije bien o no, ahora Félix me va a corregir, a través de un catálogo de tensores de momentos sísmicos. Como siempre, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos y sus videos apagados mientras Félix hace la presentación. Y al final, cuando sea el momento de las preguntas, les pediré por favor que en el chat me escriban su nombre, diciendo que tienen una pregunta para yo habilitarlos a que hagan la misma. Pues nada, adelante Félix, puedes empezar tu presentación. Gracias, Fernando. Gracias por permitirme presentar el seminario y un saludo cordial para todos los asistentes. Como bien lo decía Fernando, pues el trabajo de tesis doctoral que yo empecé a realizar con la doctora Bala como tutora habla acerca pues de la tectónica en Islandia. Esa era la idea en principio, que era explorar la tectónica de Islandia a partir de un catálogo de tensores de momentos. Pero el catálogo de la sismicidad reciente en Islandia, a partir de un evento reciente que fue en 2014, que fue el colapso de la caldera del Bárðarbunga, se volvió para nosotros casi que el catálogo de la caldera del volcán, porque casi que ocupaba la mayoría de la sismicidad, que tenía una magnitud lo suficientemente grande para ser posible invertir un tensor de momentos sísmicos. Entonces, sin querer, por decirlo así, el tema de tesis se ha ido convirtiendo en más bien estudiar el estudio del colapso de la caldera Bárðarbunga pues, a partir de un catálogo de tensores sísmicos. Este es como el índice de la plática que les voy a compartir el día de hoy. Voy a hacer un breve repaso por la tectónica de Islandia en caso pues, de que algunos no la puedan conocer, y hablaré un poco también del vulcanismo y la sismicidad en Islandia y del volcán Bárðarbunga a manera de introducción. Y ya entraremos en materia a hablar acerca del colapso de la caldera Bárðarbunga y de la erupción fisural que ocurrió cerca de la caldera asociado al colapso en un lugar que se llama Holuhraun. También voy a mostrarles pues, cómo obtuvimos los parámetros de la fuente sísmica para estos eventos volcánicos, en particular para los eventos asociados al colapso de la caldera. Y pues veremos en detalle el catálogo y el catálogo cómo nos va a ir revelando cada uno de los estadios de la erupción o qué nos permitió observar el catálogo de tensores de momentos sísmicos. Y luego trataremos de hacer una exploración acerca de la sismicidad histórica en el volcán para tratar de ubicar este evento de colapso en un contexto histórico del comportamiento de la caldera. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen a la derecha, pues es digamos, este artículo de Thordarson y Larsen es una de la literatura obligada para entender un poco la tectónica y el vulcanismo en Islandia. Islandia es básicamente un plató, es una isla eminentemente volcánica que tectónicamente desde el punto de vista genérico se puede representar o puede verse o se ve afectada a través del margen divergente entre las placas de Norteamérica y Eurasia por digamos, esta zona de fractura que estoy señalando con el cursor. ¿Sí se ve el cursor cuando lo paso sobre la presentación? Bueno, espero que sí Sí, se se ve. ve. Ok, perfecto, espero que se vea el cursor. Entonces, esta zona de fractura pues, influencia grandemente la sismicidad y el vulcanismo que uno puede observar en Islandia. De igual manera, pues, también la presencia de un hotspot que se cree o no que es una pluma del manto, pues esto es un tema aunque que sigue en discusión en la comunidad científica, pero lo cierto es que hay una anomalía térmica presente también en este margen divergente que hace que la producción de magma sea un tanto anómala y excesiva en este país. Aquí podemos ver cómo a lo largo del tiempo, en millones de años,
esta anomalía térmica se ha ido moviendo y ahora se encuentra sobre esta región del sureste de Islandia, donde precisamente está la caldera sobre la cual trata la plática de hoy. Y por eso pues no es gratuito que la mayoría de la actividad reciente en Islandia se concentre en este punto. Si ya vamos a entrar un detalle un poco más, pues tectónicamente Islandia se puede dividir en varias zonas. No voy a entrar en detalle acerca de lo que cada una de estas siglas significa. Solamente quisiera que prestemos atención sobre esta zona de acá, que se llama la East Volcanic Zone, o la zona volcánica pues, del este. Y entonces podemos ver que mucha del magmatismo reciente, es decir, menor a 1.000.000 de años, pues se ha generado pues, sobre estas zonas de fractura, en tanto que los más antiguos se encuentran al norte ya que se consideran inactivos. Y nos vamos a concentrar en particular en esta parte de acá, que se llama la East Volcanic Zone, que aquí está en otro mapa, digamos, tectónico del país, está señalado o está delimitado por esta línea punteada. Y en particular, pues nos vamos a fijar en este volcán que está aquí, que es el que les voy a hablar, que es el volcán Bárðarbunga. Existen otros tipos de volcanes que han puesto, digamos, a Islandia desde el punto de vista de las noticias en el mapa, que es este volcán de aquí que se llama el Eyjafjallajökull, que fue bastante famoso porque fue el que cerró el espacio aéreo europeo durante algunos días y causó como una catástrofe aérea. Bueno, en ese momento se consideraba una catástrofe. Ahora, pues con la pandemia, sí podríamos decir que hay catástrofes aéreas en el sentido de que casi no hay vuelos, pero en ese momento lo fue. Pero nos vamos a enfocar en estudiar esta parte del volcán Bárðarbunga. Perdón. Como ustedes pueden observar en esta tabla que anexé a esta diapositiva, los sistemas volcánicos en Islandia generalmente se componen de un volcán central o una caldera, puede ser un estratovolcán como en el caso del Eyjafjallajökull, o puede ser en el caso de una caldera como el volcán Bárðarbunga, y en algunos casos, ¿qué está pasando aquí? Y en algunos casos, estos sistemas volcánicos también cuentan con enjambres de fisuras, o fissure swarms en inglés que le dicen, que son precisamente productos pues, de la actividad tectónica local imperante, que es la divergencia entre las dos placas. Estos fissure swarms pueden ser bastante maduros, que son aquellos que tienen las 3X acá, o pueden ser incipientes o embrionarios que les dicen, que son los que tienen una X, o de plano pueden carecer de este, ¿no? Puede ser un volcán central sin un fissure swarm, o puede ser inclusive un fissure swarm como está aquí en el suroeste, que se llama la península de Reykjanes, donde no hay un volcán central definido, pero sí hay actividad magmática. En lo que respecta al volcán Bárðarbunga, del cual vamos a hablar, se encuentra en el sureste de Islandia, como les mencioné, y se encuentra bajo el hielo, en un glaciar que se llama el glaciar Vatnajökull, que es el glaciar más grande que hay en Europa. Y no solo, y Bárðarbunga es el centro eruptivo más grande, pero no el único. Y la actividad en esta región es prácticamente basáltica, al igual que en el resto del país. Podemos ver que casi el tipo de roca que uno puede encontrar de los productos eruptivos es mayormente basáltica. Sí existe actividad riolítica y andesítica también, aunque no tanto como la basáltica. Y podemos ver que de los productos volcánicos, la mayoría se encuentra en el East Volcanic Zone, que es precisamente en la región donde se encuentra el volcán Bárðarbunga. De esta región, digamos de la East Volcanic Zone, se encuentran también dos de los 4 volcanes más activos que ha habido recientemente. Uno es el volcán Grímsvötn, que está por aquí al sur, y el otro es el volcán Bárðarbunga. Es importante resaltar que esta tabla está un poco desactualizada y es muy probable que después del evento del colapso y la erupción fisural, este porcentaje de productos volcánicos debido a Bárðarbunga haya aumentado bastante, sino que superado al que se observa en Grímsvötn al sur de Vatnajökull. Pero entonces quise yo comentarles esto porque a veces, más allá del interés científico que suscita estudiar las calderas, desde el punto de vista de la protección civil, el proteger los bienes y las vidas de las personas, pues uno pensaría que una erupción basáltica no pudiera significar un mayor riesgo porque no suele ser explosivas. Sin embargo, el hecho de que estos volcanes estén bajo un glaciar a pesar de que sea basáltico el material que erupcione, implica un riesgo adicional por unos eventos que se llaman jökullaup, que es una palabra en islandés
que se utiliza en la comunidad científica para referirse a las inundaciones producto del derretimiento de un glaciar por actividad volcánica. Es una expresión que literalmente significa un glaciar corriendo, ¿no? Jökull, que es la palabra glaciar en islandés, y Gloip, que es el verbo correr. Entonces es un glaciar corriendo y puede llegar a tener cantidades, volúmenes de agua muy grandes que pueden afectar la vida y las propiedades de las personas. Esta fotografía que ustedes ven aquí a la derecha que les muestro es en uno de los puntos turísticos cuando se viaja alrededor de Islandia. Siempre muestran esta fotografía que fue un puente que se destruyó después de una erupción subglaciar que ocurrió en el año de 1996. Y la máxima descarga que llegó a haber en el máximo punto fue de 50.000 metros cúbicos por segundo, que es casi 21 veces la descarga de las cataratas del Niágara, como para hacernos una idea de la cantidad de flujo que puede haber por un evento magmático relevante bajo un glaciar. Y el volumen total que se derritió pues, es alrededor de 240.000 pues, albercas olímpicas, ¿no? Como para tenernos una idea. Entonces, sí es importante estudiarlas, más allá del interés científico que pueda haber, desde el punto de vista de la protección civil, sí es importante monitorear este tipo de actividad. Aquí hay unas fotografías precisamente de cómo altera el paisaje este tipo de eventos, los Jökull. Casi que a los pies de los glaciares siempre están estas playas, que es todo, que son así homogéneas porque el agua pues barre con todo. Y este es donde se tomó la fotografía también pues, del punto turístico que les digo. Es un punto turístico muy habitual en Islandia. La gente es parte de la estructura del puente que quedó en 1996 cuando la inundación producto de la erupción subglaciar arrasó esta parte del sur del país. Entremos entonces en materia a lo que es el volcán Bárðarbunga. Al estar, pues es una caldera subglaciar, la altura está alrededor de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual también entraría a clasificar como una caldera estratovolcánica, si así se quisiera, y es bastante grande, de hecho. No es perfectamente circular, tiene un radio superior e inferior diámetro superior, perdón, inferior entre 7 y 11 kilómetros. Sin embargo, como ya les había mencionado anteriormente de cómo son las estructuras volcánicas, la actividad volcánica del sistema per se no se restringe únicamente a la caldera, también tiene enjambres de fisuras o fissure swarms que se extienden a lo largo del volcán y hace que su radio de influencia pudiera ser mayor. Como les había mencionado, pues en general no solo el volcán Bárðarbunga, sino en general la ITS Volcanic Zone es una zona de reactividad de mucha actividad en Islandia, precisamente porque la anomalía térmica se encuentra ahí, aparte del margen divergente. Y pues desde el punto de vista histórico de las muestras que se han podido recoger, las disrupciones históricas han sido basálticas si ocurren fuera del glaciar o fratomagmáticas en el caso que hayan ocurrido pues bajo la capa de hielo. En el año 2014 precisamente empezó la actividad del volcán de manera muchísimo más intensa. En este video que muestra la sismicidad a partir del 16 de agosto de 2014, podemos hacernos una idea de cómo funcionó. Entonces empezó a haber sismicidad en la caldera, empezó a colapsar y el magma que estaba en la cámara magmática empezó a migrar y lo podemos ver con esta sismicidad que está migrando. Migró y migró y migró hasta que llegó aquí a este punto que se llama Holuhraun y aquí empezó a ocurrir la erupción fisural y la erupción fisural iba ocurriendo al mismo tiempo que la caldera iba colapsando. Es decir, teníamos dos grupos de sismicidad principalmente. Una sismicidad asociada al tránsito de magma desde la cámara magmática hasta el sitio donde ocurrió la erupción fisural. Y esta actividad se mantuvo generalmente así, salvo que ya esta sismicidad del dique ya no ocurrió en el medio del camino entre la cámara magmática y Holuhraun, sino que ya ocurrió exclusivamente en Holuhraun. Pero entonces aquí podemos ver que a medida que la cámara magmática se iba vaciando, porque la erupción continuaba y continuaba, pues la caldera iba colapsando y los eventos más grandes se concentraban acá. Esta erupción duró alrededor de 6 meses, desde el 16 de agosto del 2014 hasta el 28 de febrero de 2015, donde se consideró que la erupción había finalizado. Y desde el punto de vista de la sismología, pues se registraron alrededor de 60.000 sismos, los cuales como tienen, digamos, 3 grandes núcleos, que son los sismos del colapso de la caldera,
los sismos asociados con el transporte de magma o sismos de dique, y una sismicidad inducida que veremos un poco más adelante. También es bastante remarcable que, digamos que la sismicidad que se observó fue muy grande en términos de los criterios a los que estamos asociados en lo que a sismicidad volcánica respecta. Hubo cerca de 70 sismos con magnitudes mayores a 5, que es algo bastante grande en términos de la sismicidad volcánica. Claro que si lo pensamos en términos del tamaño de la caldera, pues es perfectamente comprensible que un colapso de esa magnitud tenga ese tipo de sismicidad. Entonces aquí podemos ver resumida la sismicidad. Tenemos la sismicidad propiamente de Baurdarbunga asociada al colapso de la caldera. La sismicidad que migraba, que les mencionaba, está asociada a los diques. Aquí fue el lugar donde ocurrió la erupción fisural. Afortunadamente ocurrió por fuera de la capa de hielo, lo cual evitó que ocurriera un Yokutloip. Y este bloque de acá que les mencionaba era la sismicidad inducida. Se cree que es una sismicidad inducida porque esta sismicidad ocurrió casi que de forma simultánea a la sismicidad que se observó acá y desapareció cuando la sismicidad aquí dejó de pasar. Entonces se cree que la apertura de este dique de alguna manera alteró los estados de esfuerzos tectónicos locales del lugar y disparó esta sismicidad, pero no se cree que esta sismicidad por sí misma está asociada a un tránsito de un dique o un dique fallido, por ejemplo. Aquí podemos ver también una información bastante interesante sobre la erupción. El magma se transportó a lo largo de diques cerca de 45 kilómetros hasta llegar al lugar de la erupción, y la subsidencia de la caldera fue de hasta 70 metros, como aquí lo podemos ver, y como podemos ver, el volumen que erupcionó fue de cerca de 2 kilómetros. Bueno, en realidad el volumen que salió de la cámara magmática fue cerca de 2 kilómetros cúbicos. Hago esa diferenciación porque no toda el magma que salió de la cámara magmática se presume que erupcionó. Probablemente hubo una cantidad considerable de magma que se quedó en los diques conforme la erupción iba pasando. Entonces podemos ver que fue una gran subsidencia, 70 metros, una gran cantidad de sismicidad y un gran volumen erupcionado. Ese cerca de 2 kilómetros cúbicos, siguiendo con la analogía de las albercas olímpicas, equivalen a casi medio millón de albercas, ¿no? Y se considera que es la erupción, la mayor erupción desde el punto de vista del volumen erupcionado, la mayor en Europa desde 1784. Monitorear la sismicidad volcánica puede ser un poco complicado porque los modelos o la física que hay detrás del origen de la sismicidad volcánica puede ser muy variada. Podemos tener sismos volcanotectónicos, que es lo más parecido que hay a la sismicidad tectónica en un volcán, pero tenemos sismos de largo periodo, o tornillos, o tremores, o explosiones, o híbridos, que pueden estar asociados a tránsitos de fluidos o a eventos de emplazamientos de domos, como es el caso de la sismicidad híbrida. Entonces eso hace que muchas de las técnicas para obtener parámetros de la fuente sísmica puedan no funcionar en el caso de eventos volcánicos. En el caso del volcán Baurdarbunga, afortunadamente, todos estos sismos que les mostré, los casi 60.000, corresponden a sismos BT, es decir, no son ni de largo periodo, ni tornillos, ni tremores. Sí existieron tremores, pero no los incluimos en este estudio, así que por ahora nos vamos a enfocar en el estudio de la sismicidad volcanotectónica y el caso o la técnica para obtener los parámetros de la fuente es una técnica que se llama la inversión del tensor de momentos sísmicos. Y con el tensor de momentos sísmicos, el objetivo es principalmente obtener la magnitud y las fuerzas que actuaron en la fuente sísmica. La diferencia primordial que uno pudiera, o la ventaja principal que hay de obtener un tensor de momentos sísmicos sobre obtener puramente un mecanismo focal sobre técnicas convencionales como la polaridad de los primeros arribos, es que con la inversión del tensor de momentos se pueden obtener fuentes sísmicas más complejas. Cuando obtenemos un mecanismo focal a través de la polaridad de los primeros arribos, se asume, digamos, por defecto, que las fallas están deslizándose perfectamente unidas las unas a las otras. Y ese no puede ser o no es el caso de la sismicidad volcánica en muchos casos. Hay otros elementos del tensor, esto por ejemplo que se llama una componente CLVD o Compensated Linear Vector Dipole, que son elementos o fuerzas que están
implícitas en una fuente sísmica volcánica muy comunes. Y por eso a veces obtener puramente los mecanismos focales y no un tensor de momentos sísmicos pudiera limitar un poco la representación de la fuente. Y en el caso de Islandia, pues esas limitaciones pueden ser bastante relevantes. Aquí les muestro un catálogo de mecanismos focales reportados por el Global Centroid Moment Tensor, que digamos que es la agencia internacional de las más populares para consultar tensores de momentos de eventos en el mundo, y ellos tienen alrededor de cerca de un centenar de tensores de momentos invertidos, que puede ser un poco limitado para la cantidad de sismicidad que pueda registrarse en Islandia. Pero aquí podemos ver que estas componentes LBD, inclusive en sismicidad tectónica, están muy presentes, sobre todo porque esta parte de aquí del este y del norte de Islandia son zonas de fractura que, haciendo una analogía, se pudieran parecer un poco a lo que es el Golfo de California, ¿no? Regiones transtensionales donde hay fallas de corrimiento lateral y fallas normales que a veces se superponen y pueden producir estas componentes CLBD. Y en algunos casos puede haber aquí actividad magmática. Entonces eso hace más complicadas las cosas. Por eso es importante tener un catálogo y que sea un catálogo local, no de sismicidad, no global, porque pues, estaciones globales pueden limitar la magnitud de la cual uno puede invertir el tensor de momentos. Entonces, para encontrar el tensor de momentos sísmicos, es decir, para poder encontrar los parámetros de la fuente sísmica, principalmente utilizamos esta ecuación, donde esta es una representación de los sismogramas sintéticos o del modelo que se hace. Esta es la representación de la fuente, o lo que llamamos el tensor de momentos sísmicos, y estas son lo que llamamos nosotros las funciones de Green, o en realidad serían las derivadas espaciales de las funciones de Green, que en plata blanca son una representación del modelo de velocidades. Entonces tenemos un catálogo, por decirlo así, o un banco de sismogramas genéricos, que serían las funciones de Green, que se obtienen para un modelo de velocidad, y con el tensor o la fuente modelamos o modulamos este tensor de Green para obtener los sismogramas sintéticos. Y el modelo de velocidad pues, que utilizamos es un modelo de velocidad 1D, no es un modelo 3D ni un modelo muy especializado. Y para poder comparar, o una métrica para poder medir qué tan parecidos son los sismogramas sintéticos a los observados, pues utilizamos un parámetro muy popular que se llama la reducción de la varianza. Si los sismogramas sintéticos o el modelo es idéntico a los observados, sería un modelo perfecto que no va a existir. La reducción de la varianza sería del 100%, un ajuste perfecto. Es decir, desde el punto de vista del modelo, una reducción de la varianza muy alta implica que el modelo o el tensor de momentos que estamos proponiendo es adecuado. Claro, obviamente hay que tener en cuenta otros parámetros como la geología y demás. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una inversión del catálogo que nosotros tenemos. En rojo se pueden ver los sismogramas sintéticos y en negro son los sismogramas observados. Aquí podemos ver el mecanismo focal que se invierte y cómo las estaciones se distribuyen a lo largo del azimut del evento, lo cual garantiza que haya una buena cobertura azimutal. Y aquí pues podemos obtener no solamente el mecanismo focal, sino también, o más bien el mecanismo focal completo, que incluye la componente doble par, que es la que se obtendría únicamente con los arribos de las polaridades, y la componente CLBD, que puede ser de interés en el caso de la sismicidad volcánica. Y aquí pues podemos ver que la reducción de la varianza es de alrededor del 88%, lo que significa que nuestro modelo puede reproducir bastante aceptablemente las formas de onda que hemos observado. Claro que es importante considerar que esos sismogramas están filtrados, y están filtrados porque, por ejemplo, para las altas frecuencias es muy difícil obtener un modelo o reproducir los sismogramas sintéticos adecuadamente si no se tiene un modelo de velocidades detallado. Entonces, utilizar un modelo 1D pues limita las frecuencias que uno puede utilizar del sismograma y, por tanto, pues limita la magnitud a la cual nosotros lo podamos utilizar. Respecto a los datos observados, la red de la Oficina Meteorológica de Islandia, que es la encargada de monitorear la sismicidad en el país, cuenta con muchísimas estaciones, pero solamente utilizamos las estaciones banda ancha entre 60 y 120 segundos y en unas distancias entre 15 y 350 kilómetros. Y bueno, pues aquí está el catálogo. Aquí están todos los mecanismos focales de los tensores de momentos que invertimos.
La mayoría de los tensores invertidos son para los sismos en la caldera, no solo porque la mayoría de sismos ocurrió acá, sino también porque los de mayor magnitud aquí ocurrieron. También tenemos algunos sismos muy pocos invertidos para la sismicidad en el dique, y esto es porque esta sismicidad fue muy pequeña, entonces no es posible obtener tensores de momento para ese tipo de eventos. Entonces casi que de los 60.000 sismos, los 60.000 sismos, obtuvimos casi 400 tensores de momentos, que es una muestra, se podría decir pequeña, pero en este caso, a la luz de los resultados, suficientemente significativa para poder intentar hacer una reconstrucción del colapso. Como ustedes ven, pues hay distintas familias de mecanismos focales y una manera objetiva en la cual nosotros los agrupamos es a través de un algoritmo que se llama un Clustering Analysis o un CAMIN. Y ese algoritmo nos ayudó a diferenciar los mecanismos focales a partir del dip, el rake y el strike, ¿no? El rumbo, el echado y el deslizamiento. Y entonces a partir de eso el algoritmo discriminó entre 4 familias que corresponden a 4 diferentes tipos de mecanismos focales. Y nosotros pues nos dimos a la tarea de analizar esos mecanismos focales espacialmente, es decir, dónde ocurrieron, si en el dique, en la caldera y en qué parte de la caldera, y también temporalmente. Esta imagen de la derecha es un reloj, por decirlo así, del colapso de Baurtarbunga. Empieza el 19 de agosto, donde los eventos de colapso empezaron, y termina en febrero, donde terminó la erupción. Y cada uno de los círculos de colores nos indica en qué época nosotros fuimos capaces de observar esa sismicidad. Es importante aclarar que es como nosotros solo tenemos una parte de la sismicidad. La manera correcta de interpretar esta gráfica sería decir cuándo ocurrieron de manera más significativa o de mayor magnitud este tipo de eventos, porque es posible que hayan ocurrido en otras épocas, pero estuvieran por debajo de nuestro nivel de detección. Entonces, por ejemplo, podemos ver que los sismos 1 y 2, o las familias 1 y 2, estuvieron presentes a lo largo del colapso, en tanto que esta familia de sismos de corrimiento lateral solo se observaron en el catálogo entre septiembre, en septiembre, y casi que para finalizar noviembre. Y en cambio el 4 sí se observó casi que durante todo el colapso. En cambio este sismo 5 solamente se observó durante el principio de noviembre y mediados de diciembre. Entonces, la idea es ir analizando uno a uno las siguientes familias que encontramos. Entonces, por ejemplo, esta es la familia 1 y 2. Esta familia 1 y 2 es una familia que estaba ya presente o que estaba ya detectada, por decirlo así. Por ejemplo, en el catálogo del Global CMT, que es previo a nuestro catálogo, ya se podían observar este tipo de mecanismos focales. Y si lo comparamos con el catálogo que nosotros obtuvimos, estos no son todos los sismos que nosotros invertimos, solamente son aquellos que también están en el Global CMT para mostrar una imagen comparativa, manera de validación de que los resultados que nosotros, o los sismos que invertimos, pues se parecen bastante a los que reporta el Global CMT. Entonces nos da una idea de que los resultados son ciertamente confiables o son coherentes con resultados reportados previamente. Estos sismos son sismos normales, como ustedes pueden ver, tienen una componente CLBD bastante considerable en algunos casos. Y en los casos donde podemos observar el rumbo y el echado de la falla, pues básicamente lo que marcan es una estructura muy general que se observa en las calderas, que son los inward dipping ring faults. Entonces aquí en el norte, por ejemplo, de la caldera, podemos observar cómo estos mecanismos focales, o por lo menos esta parte de acá, se alinea, digamos, más o menos con el rumbo que pudiera tener el ring fault acá. Y lo mismo ocurre aquí en el sur. Sin embargo, hay algo bastante interesante con estas familias de eventos. Y es que cuando el Global CMT los reportó por primera vez, la componente no doble par, o que se llama CLBD, era bastante grande. Y el hecho de que fuera bastante grande impedía discriminar las componentes o los planos de falla. Y ese impedimento era precisamente porque eran muy CLBD. Obviamente el algoritmo siempre escoge un plano de falla, pero la incertidumbre alrededor de ese plano de falla era muy grande. Y si ustedes lo ven, el plano de falla que aquí se reporta es un plano de falla que está en un rumbo norte-sur,
que no es coherente con la estructura de la caldera, y esa era una de las dudas más grandes que generaba los tensores de momento reportados en el Global CMT. Lo que se cree es que como eran muy CLBD, pues no se tenía una certeza general o una certeza probable de cuál era el plano de falla. Sin embargo, a medida que fuimos invirtiendo sismos más pequeños, esta componente CLBD se fue reduciendo y empezaron a aparecer de manera natural los planos de falla de este grupo del norte, y se podía ver claramente pues que los planos de falla pues coincidían con la tectónica y la estructura de una caldera. Entonces aquí por ejemplo podemos ver, solamente como para que ustedes lo observen, una inversión para uno de los sismos más grandes, ¿no? De 5.4 y una reducción de la varianza de 84%. Observen cómo es de interesante cómo se ve que este sismo sí es LBD, porque no hay una cierta simetría en la componente vertical a lo largo de todo el azimut, lo que prueba que no hay planos nodales, que es algo que uno esperaría de un sismo completamente doble par. Es casi que la amplitud fuera simétrica a lo largo de la fuente, en la componente vertical. En cambio, cuando ya invertimos un sismo más pequeño, ya las amplitudes empiezan a decrecer cuando nos acercamos al plano nodal, lo que indica que el sismo está empezando a ser más doble par, como lo pueden ver acá. Entonces la pregunta natural que nosotros nos hicimos es, ¿tiene algo que ver la magnitud con la componente doble par que estamos observando? ¿O qué tan doble par sea un evento? Entonces, esa observación nos la preguntamos también para la familia 2, que es para el caso del sur, donde observamos también lo mismo, ¿no? Sismos muy grandes tienen componentes CLBD considerables, en este caso del 68%, y sismos más pequeños, en este caso un sismo de 4, tienen componentes doble par muy grandes, de alrededor del 90%. Entonces lo que hicimos fue tomar estos grupos de mecanismos focales que invertimos y graficar cómo variaba su componente doble par a medida que la magnitud iba aumentando. Este parámetro que ustedes ven aquí se llama un parámetro E y es una métrica que nos permite calcular qué tan doble par es un evento. Este parámetro E se calcula con los valores y vectores propios del tensor de momentos que se invierte. Y entonces el acuerdo, o más o menos el consenso, es que sismos que tengan un valor E por encima de 0.2 o menores de menos 0.2 son sismos dominantemente CLBD, en tanto que si está entre menos 0.2 y 0.2 son sismos que se consideran doble par. Y podemos ver cómo la componente CLBD es más dominante, casi que exclusiva para los sismos de mayor magnitud, en tanto que cuando la magnitud se va reduciendo, la componente doble par se vuelve más dominante. Se vuelve más dominante y en un sentido negativo de E, lo que significa que es un vertical CLBD. Ese es el nombre técnico que se le da a ese tipo de mecanismos focales. Entonces aquí podemos observar que parece que hay una relación entre la componente CLBD y la magnitud. ¿Cuál pudiera ser el origen de esa relación? Nosotros con otros autores que también han propuesto algo semejante, creemos que ese origen se debe precisamente a un artificio por la curvatura de la falla. Normalmente la sismicidad o la suposición que se hace en sismología es que las fallas son planas, pero en este caso tenemos fallas curvas y a medida que el sismo es más grande, pues la ruptura es mayor, por lo tanto la curvatura es mayor. A mayor curvatura tenemos una colección, digamos, discreta de sismos doble par rompiendo, pero rompiendo en arreglos de rumbo diferentes. Y digamos, la suma de todos estos sismos doble par en una falla muy grande, pues la suma total nos da un sismo CLBD. Eso es lo que nosotros creemos y creemos que este comportamiento, esta transición de doble par a no doble par, pues es una evidencia que soporta esta hipótesis del origen de la componente CLBD. Pasemos entonces a la otra familia, que es a la familia 3. Esta familia es bastante interesante porque de forma general, pues el colapso de una caldera es un movimiento vertical. Entonces uno no esperaría encontrar fallas de corrimiento lateral en una caldera. Sin embargo, si uno se pone a revisar en la literatura, pues encuentra cosas bastante interesantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, la inversión, uno de los ejemplos de la inversión que hicimos, pues para mostrar que el ajuste es bueno, es decir, el modelo puede reproducir bastante bien las formas de onda observadas.
Y podemos ver que no es, digamos, un reporte novedoso en términos de que no es la primera vez que una caldera tiene este tipo de movimientos. En este artículo publicado por Holohan y colaboradores, ellos hacen un estudio y observaciones y reportes de fallamientos oblicuos que se han observado en otras calderas durante la subsidencia. Y un factor común de esas subsidencias que se han observado, que tienen movimientos de corrimiento lateral, es la asimetría en el colapso. Generalmente cuando el colapso es asimétrico, como lo podemos ver en esta gráfica de Gudmundsson y colaboradores, en este caso el colapso en Baurtarbunga no ocurre en el centro, tiene un fuerte sesgo hacia el este. Aquí podemos ver estas curvas de nivel que casi que no hay colapso acá, pero en esta parte el colapso es muy fuerte. Este tipo de colapsos asimétricos posibilitan que ocurran movimientos de corrimiento lateral. Es decir, desde el punto de vista de la tectónica y lo que sabemos del colapso de la caldera del Baurtarbunga, no es descabellado pensar que haya sismos de corrimiento lateral durante un colapso. Lo interesante es que estos sismos no se habían reportado y digamos que esta sería la primera evidencia sísmica que hay de que en el colapso de la caldera Baurtarbunga hubo movimientos de corrimiento lateral, a pesar de que era de esperarse porque fue un colapso bastante asimétrico. También no solamente es decir, ok, sí pueden ocurrir sismos de corrimiento lateral, sino observar si la temporalidad de la ocurrencia de esos eventos coincide con la temporalidad del estado de la caldera, es decir, qué está ocurriendo en ese momento. Estos sismos de corrimiento lateral se observaron entre septiembre y octubre, o finales de septiembre mejor, y a mediados de noviembre. Sin embargo, estos de acá ocurrieron al oeste de la caldera, no al este. Ocurrieron al este de la caldera y no al oeste, es decir, son diferentes y vamos a ver más adelante por qué. Y si vemos esta gráfica, podemos ver que durante esta época de septiembre, donde ocurrieron estos sismos de corrimiento lateral, ocurrieron muchísimos sismos de magnitud 5 en la caldera y ocurrió una rápida subsidencia entre 20 y 40 centímetros, es decir, el colapso gradual en esta época se aceleró mucho, lo que significa que cuando observamos esta sismicidad, el colapso asimétrico, la velocidad del colapso asimétrico incrementó y creemos que eso es otra evidencia que pudiera ser coherente con el hecho de observar ese tipo de movimientos de corrimiento lateral en esa época precisamente. Ya los sismos de corrimiento lateral que observamos cerca de diciembre son sismos que ocurren en el sureste de la caldera y no están asociados, o creemos que no están asociados a movimientos laterales, sino a la sismicidad del dique. Como ustedes pueden ver, la sismicidad de los diques se caracterizan por ser de corrimiento lateral. Y aquí pues el dique estaba empezando a formarse y empezó el magma su viaje desde la cámara magmática hasta el sitio de la erupción. Aquí, por ejemplo, a manera como para que lo vean, les muestro un sismo de corrimiento lateral típico de los diques. Este, por ejemplo, en particular ocurrió cerca a donde se observó la erupción fisural. Vamos entonces a una cuarta familia. Esta cuarta familia de eventos es bastante interesante porque muestran un colapso vertical. Es decir, antes de que se publicara este catálogo, se tenía el consenso de que el fallamiento desde el punto de vista sísmico únicamente ocurría en fallas tipo inward dipping, es decir, con un buzamiento hacia adentro. Sin embargo, pues desde la tectónica de las calderas, de la estructura de las calderas, de cómo evoluciona una estructura caldérica, pues hay fallas que pueden ser verticales, es decir, no es prohibitivo observar deslizamientos casi que verticales como los que se observan en esta familia, pero nuevamente hay que ver bajo qué condiciones y en qué épocas debería esperarse observar este tipo de sismicidad. Aquí nuevamente, pues a manera de comprobación, comparto con ustedes la inversión de uno de los sismos que arrojó este tipo de mecanismos focales. Entonces, para entender dos cosas principalmente. Uno, ¿por qué estos sismos solo se observan en el norte? Entonces, lo que hay que ver es, si nos remitimos nuevamente al artículo de Gudmundsson y colaboradores, vemos que primero la mayoría de la sismicidad ocurre en el norte de la caldera en comparación con el sur. Y segundo, si vemos la reconstrucción de la subsidencia a partir de distintos parámetros de la falla o fallas predefinidas, en esta línea negra sólida podemos ver que la misma simetría hace que en la región noroeste de la caldera, o en esta sección
que se traza acá, que es esta que está aquí, podemos ver que la inclinación o la inclinación de las fallas es mucho mayor que en el sur, lo cual pues haría posible que observáramos este tipo de sismicidad muy probablemente solamente en la región norte de la caldera. De igual manera, si nosotros tratamos de entender cuál es la riología del volcán, cuáles son sus parámetros geométricos, podemos entender un poco más qué tipo de colapso uno esperaría. Y digamos que en este artículo de Holohan y de colaboradores en 2011, podemos ver, o él propone, que el colapso o la estructura del colapso de una caldera depende principalmente de 4 factores, que es la resistencia del techo de la caldera, el módulo de Young, un radio que se llama un cociente entre el espesor de la caldera, es decir, qué tan abajo está la cámara magmática más o menos, y el diámetro de la misma caldera, y la forma del reservorio. Si nosotros aplicamos esos parámetros para ver dónde se encuentra el volcán Vardarbunga, podemos encontrar también que en un artículo de Schultz del 95, él hace un estudio bastante interesante acerca de cómo se comporta riológicamente una caldera basáltica respecto a una caldera basáltica altamente fracturada, o no una caldera, sino más bien una roca basáltica. En este caso en Vardarbunga, pues creemos que sería una roca basáltica pues altamente fracturada, ¿no? Eso haría que el módulo de Young, por ejemplo, caiga de 78 gigapascales a entre 10 y 40 para un basalto muy fracturado, y que su resistencia caiga desde 266 megapascales a entre 10 y 90 cuando está muy fracturado. Respecto a la geometría del volcán, caería en la categoría de techo intermedio, que sería un radio entre 0.33 y 1.5, considerando que la profundidad de la cámara está entre los 8 y los 10 kilómetros y el radio o el espesor o el diámetro de la caldera mejor está entre los 7 y los 10, entonces es casi que un radio de 1. Y pues que hasta ahora sabemos que solo existe una cámara magmática. Si nosotros ponemos esos parámetros en los modelos análogos que se han hecho de colapso de caldera, que por ejemplo hace Holohan, donde nos muestra cómo puede evolucionar desde el punto de vista del experimento de laboratorio un colapso de caldera. Y si nosotros podemos ver cómo son las estructuras de otras calderas en el mundo que están expuestas, recordemos que el volcán Vardarbunga está cubierto de hielo y no tenemos esa facilidad, pues podemos ver que no es descabellado pensar que hay colapsos verticales también, ¿no? Que en el desarrollo de esta caldera, por ejemplo, una caldera de baja resistencia, como vemos acá, como sería el caso de Vardarbunga, al ser un volcán muy fracturado, un basalto muy fracturado, hay evidencia de estructuras verticales. Y aquí pues también, por ejemplo, en el caso del volcán Miyake-jima, que es otra caldera que es prima de Vardarbunga, en el sentido de que también hay migraciones de magma, pues también hay muros, ¿no? Que evidencian la existencia de una posible existencia de fallas verticales. También podemos ver que de todas maneras esta sismicidad, si la vemos en términos de la magnitud, pues no es muy grande comparado con las otras dos familias. Son sismos que son pequeños, casi que todos ellos son doble par, salvo algunas excepciones que son grandes y un poco CLBD. Por lo tanto, sí se mantiene la hipótesis, esa no cambia, de que la mayoría del colapso ocurre por digamos, a partir de un deslizamiento a través de fallas tipo inward dipping fault. Digamos que la mayoría del deslizamiento se da en el acomodamiento de esas fallas, pero sí hay algún aporte, así sea poco, de fallamientos verticales. Y nos vamos a la última familia, que es bastante interesante, porque nos pudiera dar una indicación de cuándo es el fin de la erupción. Y ya vamos a ver el por qué. Primero hay que ver es que esta familia es una familia muy puntual, muy única. En términos de qué es única. Primero, su rango de magnitudes es muy restringido, entre 3,9 y 4,2 aproximadamente. Su ubicación espacial también es bastante restringida y su ubicación temporal también lo es. Estos sismos solo se observaron entre noviembre y diciembre. Y también, pues salvo este sismito de acá que parece un poco rebelde de esta familia, son mecanismos focales muy parecidos entre sí. Es decir, claro, obviamente es una redundancia decir que son parecidos porque esa es la idea del algoritmo de clustering, pero dentro de los semejantes, estos son muy semejantes, casi que mecanismos focales idénticos.
Entonces, si son mecanismos focales idénticos, pues uno esperaría que las formas de onda se parezcan. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar un algoritmo de cross-correlación para tratar de alinear las formas de onda desde el 1 de noviembre, que se observó el primer evento, hasta el 13 de diciembre, que se observó el último, y tratar de ver si esas formas de onda se parecen o no. Y parece que sí se parecen. Obviamente aquí están normalizados para que no haya sesgos por magnitud y alineados de acuerdo al algoritmo de cross-correlación. Y si apilamos todos estos eventos, hacemos un stacking, podemos ver que son casi que lo que llamaríamos eventos repetitivos. Son sismos casi que idénticos. Entonces, este resultado, es decir, o la semejanza que hay entre estas formas de onda, pues es coherente con que los mecanismos focales que se obtengan sean muy parecidos también. ¿Cuándo observamos estos eventos? Porque recordemos que no solo son los mismos mecanismos focales, no solo es magnitudes parecidas, sino que ocurren en una ventana de tiempo muy restringida. ¿Qué nos indica esa ventana de tiempo restringida? Si nosotros analizamos la ocurrencia de estos eventos en términos del flujo de magma que estaba ocurriendo en Holuroen, es decir, qué tanto magma estaba saliendo, podemos ver que hay 3 etapas, o digamos que Coppola y sus colaboradores, Pedersen y sus colaboradores distribuyeron la erupción en Holuroen en 3 etapas. Una primera etapa donde la descarga de magma o la tasa de emisión de magma en Holuroen varió entre los 100 y los 350 metros cúbicos por segundo. Eso fue hasta mediados de octubre y luego desde mediados de octubre hasta diciembre cayó y empezó a variar entre los 50 y los 100 metros cúbicos por segundo y luego ya cuando empezó diciembre tuvo una caída o más bien ya cayó alrededor de los 50 metros cúbicos sobre segundo. Y aquí en esta estrella que yo marco es donde esa caída de 50 metros por segundo deja de existir, por decirlo así, y se cree que a partir de este momento o a partir de un flujo por debajo de 50 metros cúbicos por segundo, la diferencia de presión entre la cámara magmática y el lugar donde estaba ocurriendo la erupción dejó de ser lo suficientemente alta para seguir sosteniendo una erupción fisural. Es decir, a partir de este momento se cree que el dique se cerró. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es si es probable que esta sismicidad esté relacionada o sea una sismicidad precursora para un cierre del dique. Es decir, cuando el dique se empezó a cerrar, empezó a aparecer esta sismicidad, o cuando el flujo de magma empezó a reducirse, empezó a disminuir, empezó a ocurrir esta sismicidad. Recordemos entonces la sismicidad inducida que yo les había mencionado. Entonces, recordemos que el magma, que la caldera empezó a colapsar y quiero que observen detenidamente cómo esta sismicidad es paralela a esta. Voy a parar aquí el video y aquí podemos ver en esta parte de acá cómo estas dos sismicidades paralelas empiezan a ocurrir. Por eso se cree que esta ocurrencia paralela de la sismicidad está asociada a una sismicidad inducida. Este dique cuando se iba abriendo iba induciendo sismicidad acá. Y podemos ver que como esta sismicidad no era muy grande, apenas pudimos invertir un tensor de momentos. Y si vemos los mecanismos focales, pareciera que fueran opuestos, ¿no? Entonces, quizás eso también es una posible interpretación. Lo que ahora estaba pasando, aunque sísmicamente no se observó esto acá, es que el dique se estaba empezando a cerrar y entonces indujo también sismicidad por esta parte, pero pues una sismicidad inversa, ¿no? Asociada al cierre de un dique. Eso es lo que creemos que pudiera haber estado ocurriendo. Entonces, ya para resumir, la historia del colapso la podemos observar con cierta claridad a partir de una inversión de tensores de momentos. Obviamente hay mucha otra información muy útil y trascendental como geoquímica, geodésica, etcétera, pero lo importante o lo interesante aquí, en mi opinión, es que a partir de los tensores de momentos invertidos, nosotros podemos hacer una reconstrucción parcial de la historia del colapso. Entonces, por ejemplo, para las familias 1 y 2, pudimos observar que la mayoría del deslizamiento se hace por fallas tipo inward dipping fault. En cambio que la familia 3 evidenció algo que ya se había visto, que era que el colapso era simétrico, pero al menos se tuvo la evidencia sísmica de que así fue, ¿no? Con los sismos de corrimiento lateral que se observaron. También tuvimos evidencia de que hubo un colapso vertical, aunque pequeño, en comparación con las fallas inclinadas. Y la familia 5, que es bastante interesante,
pues, queda la pregunta abierta si por la forma en que ocurrieron, por el tiempo en el que ocurrieron, por la física de la fuente asociada a ellos, pudieran estar asociados al fin de una erupción. Ya para finalizar, quisiera también mostrarles cómo estos tensores los podemos colocar en un contexto histórico del comportamiento del volcán en general. Nosotros no fuimos, ni más faltaba, los primeros en poder invertir tensores de momentos para Bautarbunga. Netflix y Ekstrom en 1998 publicaron un artículo donde invirtieron tensores de momentos y obtuvieron mecanismos focales para los sismos más grandes que habían ocurrido cerca de Bautarbunga, entre el 74 y el 96, y ya habían notado esta componente CLBD considerable. Después tuvimos aquí los sismos del colapso de la caldera. Aquí simplemente estoy dejando los más grandes para que las hojas no impidan ver el bosque, y podemos ver pues que los mecanismos focales son invertidos y la sismicidad no se ha detenido. Actualmente la sismicidad en el volcán continúa y es muy parecida a la que se observó entre el 74 y el 96. Aquí, como ustedes pueden ver, pues lo que estamos viendo es casi que el volcán respirando, ¿no? Ciclos de inflación, ciclos de colapso y parece que ciclos que se inflan nuevamente. Esto es interesante no solamente porque nos muestra cómo es el ciclo del comportamiento de una caldera, sino que también nos muestra que al parecer el volcán respira y respira a través de las mismas fallas. Aquí podemos ver, para manera de comprobación, una inversión para uno de los sismos recientes, post colapso de la caldera. Y cuando yo digo que respira a través de las mismas fallas, quiero que vean esta figura. Este es un registro sísmico para un sismo el 17 de septiembre de 2014. Están filtrados ya. Este es un registro sísmico para un evento en 2018, es decir, posterior al colapso de la caldera. Y aquí lo que yo hice fue normalizar los sismogramas para poder comparar las formas de onda e invertir la polaridad. Es decir, solamente multiplicar por -1 y ya no más. Y si comparamos las dos formas de onda, podemos ver que se parecen bastante, que son sismos muy similares. Es decir, si yo agarro un sismo post colapso de la caldera, lo multiplico por -1, las formas de onda se parecen mucho al de la caldera. Es decir, es como si la misma falla estuviera actuando, pero con un deslizamiento inverso, como un elevador. Durante el colapso bajó y durante la inflación está subiendo. Entonces creemos que el volcán en este momento se encuentra en un periodo de inflación, es decir, de recarga de la cámara magmática. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y pues quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Félix. Muy buena la presentación. El primero que tengo, vamos a iniciar la sesión de preguntas. El primero que tengo registrado es a Gerardo Aguirre. Así que adelante, Gerardo Aguirre. Ya, ahora sí, ya prendí mi video y mi micrófono. Hola a todos. Felicidades a Félix. Una charla muy interesante que proporciona muchos datos directos, bueno, indirectos, geofísicos, ¿verdad? Pero de una caldera reciente. Sin embargo, tengo dos comentarios. En todo lo que se conoce hasta ahora y es aceptado sobre calderas de colapso, ya por experimentación numérica, modelado, analógico y evidencia de campo, se ha demostrado que la mayor parte del colapso se da por fallas y así del borde de la caldera, las fallas estructurales de la caldera, outward dipping, no inward, o sea, no hacia adentro, como se pensaba en los modelos viejos, simplemente por concepto de falta de espacio, ¿no? Si se colapsa una caldera así con fallas hacia adentro, tiene un efecto de cuña que evitaría precisamente el colapso. Entonces, se ha demostrado con modelos y con evidencia de campo, sobre todo en calderas grandes como esta, que el mayor movimiento del colapso, número uno, es vertical, y número dos, es con fallas inclinadas hacia afuera de la caldera y no hacia adentro. Y ya posterior al colapso es cuando empieza a ajustarse por sismicidad posterior al colapso, empieza a derrumbarse, digamos, los bordes de la caldera, y es cuando se forman las fallas normales que vemos en un margen de caldera.
pero esas ya son fallas posteriores al colapso, inmediatamente posteriores, o sea, por inestabilidad simplemente de un colapso grande que te deja una depresión y unos bordes muy, muy empinados, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha aceptado generalmente entre los calderólogos, digamos. Y acá tu evidencia muestra lo contrario, muestra que las fallas principales son inclinadas hacia adentro y que no hay mucho desplazamiento vertical. Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con la duración del colapso. Aquí supongo que relacionas el colapso principal de la caldera con el periodo entre octubre, por ahí, octubre a diciembre, que es cuando hay más volumen que sale durante el colapso, ¿no? Volumen de magma, me refiero que sale durante. O sea, hay esa correlación entre colapsos de caldera, se dan porque pues sacas el material de la cámara magmática rápidamente y entonces se te produce el colapso. Es un proceso simultáneo, ¿no? Mientras va sacando material de la cámara magmática, la caldera va colapsándose. Y también en evidencias de otras calderas, en términos generales, los colapsos de calderas son algo que suceden muy rápido. Por ejemplo, para la caldera de Toba, en Sumatra, que es la caldera más grande del mundo, estiman que el colapso duró 17 días, 15 o 17 días. Y acá tú estás hablando de un colapso que dura mucho tiempo, o sea que es como una subsidencia más bien así prolongada. Entonces, esos son mis dos comentarios y pues quisiera oír ¿qué opinan al respecto? Sí, gracias, doctor Gerardo. Es cierto, voy a regresar aquí un poco. La subsidencia, en este caso, pues que se observó con datos de GPS, digamos que es una medida directa, pues evidencia que digamos que la subsidencia de la caldera continuó de manera prolongada hasta casi en febrero. Aquí en esta gráfica de Gudmundsson y colaboradores, pues podemos ver que conforme se iba erupcionando el magma, pues la caldera iba subsidiendo, ¿no? Y digamos que en esta época de septiembre, que fue cuando aparecieron los sismos de corrimiento laterales, quizás cuando usted menciona que el colapso es bastante acelerado. En realidad, el colapso no fue simultáneo con, la, con el colapso. Si uno ve aquí la historia, al menos desde el punto de vista de la sismicidad, primero se empezó a migrar el magma y parece que hubo un pequeño periodo donde, a pesar de que el magma ya estaba saliendo, la inestabilidad gravitacional que había no era suficiente. Es decir, hasta que salió un cierto porcentaje de magma de la cámara magmática, empezó a observarse el colapso. Y en relación pues a sí, en efecto, como usted dice, en algunos modelos pues muestran que puede haber bajo ciertas condiciones como, bueno, yo no soy calderólogo, yo soy un mal híbrido entre vulcanólogo y sismólogo. Entonces, lo que a mí se me ocurre que podría ser esto es una reconstrucción meramente sísmica, ¿no? Y de hecho, que eso yo no lo mencioné en la plática, también es otro acuerdo que es bastante polémico. Por ejemplo, el cálculo de la suma del momento sísmico de todos los sismos registrados en la caldera, comparado con el momento geodésico, es decir, el momento asociado a la subsidencia total, se cree que el colapso es asísmico. Ese asísmico hay que tomarlo con cuidado, es decir, se cree que la mayoría de la deformación ocurre de forma sísmica y solo un pequeño porcentaje, pequeño entre comillas, ocurre de forma sísmica. Quizás esos deslizamientos que usted menciona, se me ocurre decirlo porque no soy calderólogo, y esa sismicidad de outward dipping fault que usted menciona, pudieran no ser observables sísmicamente, al menos desde la capacidad que yo tengo de invertir los tensores, porque son como 60.000 eventos, y de esos 60.000 eventos, es solo un pequeño porcentaje, que son los 400 tensores, son los que yo pude invertir. Habría que discutir, y pues, eso sería bastante interesante, si desde el punto de vista de la magnitud de los sismos, también se espera que los sismos más grandes durante un colapso de caldera sean los de outward dipping. Ahora, otra posibilidad que usted dice es, pues obviamente cuando uno tiene un mecanismo focal, pues hay dos planos de falla, el principal y el auxiliar.
Si usted dice que la mayoría pueden ser outward dipping, pues entonces significaría que los planos de falla que yo estoy escogiendo son los planos principales y los planos principales son los planos de falla. Es lo que podría estar ocurriendo. Sí, ok, muchas gracias. Gracias a usted. ¿No? El siguiente que tengo registrado para preguntas es a Carlos Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Perfecto. Sí, tenía unas dudas, unas preguntas en tu interpretación de los eventos de magnitud mayor. Según entendí, es que realmente son una combinación de una falla, una distribución como en curvatura. Por ejemplo, en la gráfica 27 que mostraste. Uh-huh. Sí, ahí está. Digo, en esta, por favor. Sí, exactamente. Entonces, si eso es cierto, ¿no sería una manera de probar o por lo menos ver, de considerarlo como una falla finita de una combinación de diferentes orientaciones de falla, hacer el cálculo directo y ver que realmente se parecen las formas de onda? Sí, sí, usted tiene toda la razón. De hecho, no, déjenme ver si tengo la presentación aquí, no la muestro. Sí, de hecho, eso fue una de las cosas que se han hecho y se hizo. El tensor de momentos, de la forma como yo lo invierto, pues tiene una suposición fuerte al principio y es que es una fuente puntual. Al ser una Correcto. fuente puntual, pues no tiene una consideración de la geometría de la falla. Entonces, por eso es que se ve el CLBD, porque nosotros creemos que es el artificio por el cual pues una representación de fuente puntual se ve cuando en realidad es una falla finita curva. Y de hecho, voy a parar esta presentación acá, si me permiten, y voy a regresar a esta otra presentación, a ver si la encuentro, en la cual nosotros lo que hacemos es tomar una falla INSAR o una falla eh, que se representó a través de una inversión tipo INSAR con deformaciones. Aquí está. La voy a compartir la pantalla, si me permiten. O sea, ya han hecho ese ejercicio de tratar Sí. de sumar diferentes fuentes puntuales con diferentes orientaciones Ajá. y ver que realmente se ajustan a las observaciones del evento de Sí. magnitud mayor. Correcto. Por ejemplo, esta es una inversión de falla finita que se hizo a partir de interferometría INSAR. Entonces aquí en las más oscuras podemos ver que es donde se observó mayor deslizamiento y en la región sur de la falla o de la caldera no se observó deslizamiento. Y lo que nosotros hicimos fue precisamente como usted menciona, colocar o tomar estos deslizamientos y transformarlos pues en fallas. La única diferencia es que nosotros no lo asumimos como fallas con un buzamiento inclinado, sino fallas puramente verticales. Y calculamos los sismogramas sintéticos y los comparamos con los sismogramas pues, observados para este evento. Y aquí pues podemos ver que se parecen un poco, hay algunas discrepancias. Nos da una reducción de la varianza del 70%, es decir, asumiendo este modelo de falla para calcular los sintéticos, más o menos sí da, pero pues no es el mismo ajuste de la fuente puntual. Y creemos precisamente que es primero porque no son fallas completamente verticales, ¿no? Digamos que esto fue simplemente un experimento inicial que hicimos, pero sí, digamos que al menos aporta alguna evidencia que si nosotros hacemos una inversión de falla finita y lo intentamos comprobar con los datos, pues más o menos ajusta. El otro problema también es que en algunos casos para estos sismos muy grandes, algunas estaciones muy cercanas saturan, entonces perdemos la información del campo cercano. Eso implica que las fuentes realmente son tectónicas y que realmente no tienen componentes CLBD, sino son un fallamiento tectónico que simplemente está ocurriendo en forma con curvatura, ¿no? Exacto, sí. Por eso, como les mencionaba, nosotros creemos que el CLBD es más bien un artificio por la curvatura de la fuente, más que una cuestión física real que esté ocurriendo en el volcán. De acuerdo, gracias. Bueno, gracias a usted.
Bueno, no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta, no tengo a nadie más registrado. Entonces agradecemos a Félix, si nadie más se anota para hacer preguntas, y los invitamos a todos para el próximo miércoles al siguiente seminario. Muchas Bueno, gracias, Félix. bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Félix. Muy buena presentación. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Marco? Qué gusto que... ¿Qué dices? Bueno, Gracias otra vez, muy interesante. bueno, no, gracias a ustedes. Una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.